Bueno, buen día. La cámara. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me invitaron para hablar un poco de urología, urgencias urológicas. Si bien son varios los temas, voy a tratar de dar lo más frecuente, lo que quizás podemos ver más frecuentemente en la consulta por guardia. Así que vamos a hacer un repaso de las patologías que encontramos más por guardia. Bueno, a modo de resumen, temas a tratar es escroto agudo, fimosis y parafimosis, cólico renal y anuria, retención aguda de orina. Como ven, son temas muy frecuentes, casi diarios de consulta en la guardia. Entonces me gustaría que se lleven un concepto un poco más claro de qué hacer en estas patologías. Respecto al escroto agudo, es muy importante diferenciar lo que es la torsión testicular, que es una patología vascular que requiere una resolución inmediata o casi inmediata, y lo que es la orquitis o orquipedinitis, que es una patología que uno no es necesario que la resuelva en el momento, ¿sí? Entonces, el escroto agudo es un síndrome caracterizado por un dolor, la aparición brusca, ¿sí? Y una intensidad muy elevada. ¿Por qué se produce la torsión testicular? Como ven en el esquema, está el cordón espermático. El cordón espermático tiene, lógicamente, una parte vascular. Esa parte vascular, con la imagen que ustedes ven a la izquierda, se ve torsionado, ¿sí? Ese es el mecanismo por el que se produce la torsión, se produce un ascenso del testículo, y fíjense que también que el testículo queda más en una posición horizontal. ¿Y por qué es importante esto? Porque el examen físico muchas veces uno lo puede identificar, entonces puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Lo que es importante, el grupo etario, para lo que es la torsión testicular, se da más frecuentemente en pacientes jóvenes, ¿sí? Con un pico más o menos de los 15, 25 años, si bien en edades más adultas no es excluyente, pero se da más frecuentemente en este grupo etario. Entonces, se caracteriza por presentación de dolor agudo, tumefacción en la zona del testículo, va a estar aumentado de consistencia, duro, ¿sí? El lipidismo se hace anterior, es el esquema que les muestro ahí arriba. Entonces, se fijan cómo el lipidismo cambia, ¿sí? La situación normal, natural. El reflejo cremasteriano, que es con algún instrumento, tocar lo que es la cara interna del muslo, va a estar abolido, ¿sí? Eso es un signo más, si bien no es patognomónico, es un signo más. El signo de Pren es la elevación del testículo cuando hay presencia de una orquitis, o sea, de una orquitis de origen inflamatorio, cede el dolor. En el caso de la torsión, no cede el dolor. Entonces, estos son signos importantes a los que hay que prestar atención para que nos ayuden a diferenciar una patología de otra. Esto es más o menos como se presenta el paciente, los testículos, uno más ascendido que el otro, puede presentarse en una situación horizontal, que es lo que vimos recién, va a ser doloroso, lógicamente, el paciente lo va a manifestar, que fue un inicio súbito, que apareció de golpe, muchas veces de madrugada, que lo despiertan, y bueno, vienen a la consulta. Entonces, no demorar a estos pacientes al momento del ingreso, nos preguntan, bueno, el paciente dolor testicular, no dejarlo, sí, darle prioridad a estos pacientes, porque requiere una resolución rápida. Al ecodoppler no va a haber captación de flujo, porque lógicamente lo que es el pedículo está torsionado, por lo tanto no hay flujo sanguíneo hacia el testículo, por lo tanto va a haber un silencio, ¿sí? en esa zona. Por lo tanto, ante la situación de tener un Doppler, ¿sí? que sea positivo para torsión testicular, o en caso de que no haya Doppler, porque puede pasar en muchos lados, no hay ecografía Doppler las 24 horas del día en la guardia, entonces, ante la sospecha clínica de torsión testicular, a los pacientes hay que operarlos, ¿sí? Hay que explorarlos. ¿Por qué? Porque no pueden pasar más de 6 horas. Entonces, si viene un paciente a las 6 de la tarde, no hay ecodoppler, no vamos a decir espera al día siguiente. No. Se consulta con urología, si hay urología, y si no con cirugía, y en caso de sospecha hay que explorarlo.
Esa foto es la foto de una torsión testicular, donde ven que sobre el cordón hay como una rotación y el cambio de coloración que se ve muy claro, de la parte que está vascularizada a la que no, ¿sí? Lógicamente, ese testículo ya seguramente no es viable, si bien uno en la cirugía lo distorsiona para ver si recupera el flujo, pero daría la sensación de que ese testículo ya está infartado. Y de este lado tendría que ser un video que, bueno, mostraría cómo se distorsiona y vuelve la vitalidad al testículo, pero no estaría pudiendo reproducirlo. Pero bueno, ante la situación de un testículo que está con cambio de coloración, cuando uno lo distorsiona, de a poquito va cambiando el color, y bueno, en ese caso uno podría evitar la orquiectomía. ¿Sí? La otra patología del diagnóstico diferencial es la orquiepididimitis, también súper frecuente, es más frecuente quizás en pacientes un poco más de los 25, 35 años para arriba, ¿sí? Y se produce por ascenso y colonización bacteriana, habitualmente desde la vejiga, ¿sí? Muchas veces vemos pacientes que están con sonda vesical o pacientes que tienen antecedentes o que después en estudiarlos tienen hiperplasia de próstata, donde quizás la colonización bacteriana es más frecuente, entonces por vía retrógrada se produce, perdón, anterior se produce una colonización, ¿sí? De la parte del epidimo, de frente epidimo, testículos, se produce una orquiepididimitis. En pacientes menores de 35 años, sospechar más en infecciones de transmisión sexual, esto va a ir más que nada dirigido al tratamiento antibiótico, y los que son mayores de 45, 55 años, ¿sí? Y niños en infecciones de tracto urinario inferior. Esto para dirigir el tratamiento, ¿sí? Lógicamente la anamnesis es muy importante, preguntar si el paciente tiene relaciones sexuales, si tiene protección o no, entonces eso, lógicamente eso nos va a orientar para una otra situación. Si estás con secreción por el pene, por uretra, para confirmar o descartar una uretritis, bueno, entonces esa anamnesis hay que hacerla previamente, pero bueno, ya el grupo etario nos va a orientar más para un grupo o para otro de los causantes de la orquiepididimitis. Este cuadro clínico, similar al anterior, se caracteriza por tumefacción del epididimo, del testículo, ¿sí? Enrojecimiento, dolor, y lo que decía antes, el signo de Pre, que es elevar un poquito el testículo, le alivia un poco. ¿Por qué? Porque como hay mucha congestión en esa zona, el edema, al elevar un poco lo que es el cordón y el testículo, alivia. Entonces, es un signo más que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Como decía antes, muchos de estos pacientes refieren tener fiebre, ¿sí? O equivalentes febriles y molestias miccionales, disuria, poliaquiuria, o un paciente ansioso que dice, no, vengo orinando mal, me levanto mucho a la noche. Bueno, eso ya puede darnos una idea de que hay algo en la vía urinaria que no está del todo bien, muchas veces en el hombre relacionado con la próstata. A estos pacientes, al ingreso, le pedimos un laboratorio de sangre, de sangre y orina, ¿sí? Si corresponde serologías y un sedimento de orina para orientarnos en el momento, y siempre pidan, por favor, si sospechamos de infección urinaria, un cultivo de orina. Obviamente que no vamos a tener resultado en el momento, pero ya queda en marcha, porque muchas veces hacemos el tratamiento de lo que parece ser una infección urinaria, un sedimento patológico, que no siempre es una infección urinaria. Entonces iniciamos un tratamiento antibiótico, después no tenemos un cultivo para chequear eso, y el paciente viene al consultorio, después de haber tenido un tratamiento antibiótico sin urocultivo, le tenés que ir un urocultivo. Entonces, ya que el paciente va a dejar una muestra de orina para el sedimento, podemos tomar también una muestra de urocultivo para después en diferido tener un resultado de eso. Se amerita una ecografía testicular, ¿sí? Y ni que hablar si tenemos sospecha de diagnóstico diferencial con la torsión testicular. En caso de que tenga secreción uretral, de lo que hablamos antes, se hará un exudado uretral para tomar muestra de esa secreción que tenemos ahí. Entonces, como le dije recién, en adultos jóvenes pensar en enfermedades de transmisión sexual. El tratamiento elegido habitualmente es las extracciones intramuscular, una dosis única, y la doxiciclina 100 miligramos cada 2 horas por 10 días. Analgésicos, ¿sí? Y reposo, lógicamente, es una zona de mucho edema, una zona que molesta, ¿sí? Así que testículo un poquito en ascenso, o sea, usar ropa interior que eleve un poco los testículos para liberar un poco la congestión.
y reposo por un par de días que no haga tareas de esfuerzo, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, estas dos identidades que se parecen, ¿sí? Pero que, como vimos recién, es muy importante saber diferenciarlas porque una es quirúrgica y el no diagnosticarlo a tiempo significa perder un testículo. Entonces es importante prestar atención a esto, no minimizarlo. El cuadro comparativo, la otra patología que puede presentarse, la verdad que es bastante rara, que es la torsión de los apéndices testiculares. No lo desarrollé demasiado porque muchas veces uno hace quizás el diagnóstico cuando opera la torsión, que es una hidátide, pero bueno, es una resolución mucho más sencilla, así que no requiere que sepamos mucho más que eso. Entonces, la edad de presentación quedó claro, la torsión en pacientes jóvenes, ¿sí? Habitualmente pacientes jóvenes, con un pico entre los 15 y los 25 años, las orquidinitis en pacientes más añosos, si bien puede haber gente joven, si es gente joven, sospechar de enfermedad de transmisión sexual. El dolor es agudo en la torsión, en las orquidinitis es un comienzo insidioso, ¿sí? Es más lento, y acompañado de síntomas irritativos del tracto urinario. Puede haber náuseas y vómitos, ¿sí? En lo que es la torsión testicular. Fiebre, vamos a encontrar una orquidinitis. Y en la zona escrotal sí vamos a encontrar eriteo, ¿sí? Con respecto a la posición del testículo, en la torsión va a estar ascendida, por decir que el testículo como que se pone más en una posición horizontal, eso es el signo de Gobernow. Y la orquidinitis, normal, aumentar el tamaño, sí, pero no cambia en la posición. El signo de Pren, que es el que les dije recién, que al elevar el testículo, ¿sí? Alivia a nivel de la orquidinitis, el reflejo premasteriano abolido en lo que es la torsión. Eso con respecto a escroto agudo, ¿sí? Vamos a hablar de fimosis. Ustedes saben que la parafimosis es una complicación de la fimosis. La fimosis es la formación de un anillo, ¿sí? A nivel del prepucio, que lo que no permite es que se retraiga fácilmente el prepucio. Por lo tanto, queda obturado, ¿sí? Lo que es la piel, uno no puede retraer por debajo del glande. Y cuando tiene ese anillo, y es muy importante, y lo pasamos por debajo del glande, ¿sí? Se puede producir una parafimosis, que es que ese anillo, ¿sí? Queda, en vez de quedar hacia adelante, como es en la primera imagen de la izquierda, queda por debajo del glande, y si eso no se resuelve rápidamente, se genera edema. ¿Por qué? Porque todos los vasos que quedan hacia distal, ¿sí? Todos los vasos linfáticos, los vasos venosos, se empiezan a edematizar. ¿Por qué? Porque no hay drenaje y se genera edema. Entonces, imagínense que de ese anillo que tiene ahí a nivel del surco balano percusival, pasarlo por delante del glande es muchas veces imposible. Por eso es importante que si vemos un paciente en la guardia con esto, no digamos, no, vení mañana, en 2 días que está el urólogo, no. Si no está el urólogo, lo tiene que ver a un cirujano, lo tiene que resolver en el momento. Si no se resuelve en el momento, puede pasar, que pasó hace 2 días, que venga el paciente a la consulta, no, me dijeron que no, que venga otro día, bueno, bien así, si ya viene con lesión de la piel, depósito de pirina, puede venir infectado, entonces hay que resolverlo en el momento. Si no se puede resolver, o sea, si no hay urología, se le consulta a cirugía, y cirugía lo tiene que resolver. La resolución es bastante sencilla, lo que se hace es hacer una incisión a nivel de hora 12 para cortar ese anillo y para que pueda tener un poco más de amplitud. Y así poder retraer el prepucio hacia la zona del glande, ¿sí? Lógicamente eso no es definitivo, después hay que hacer la apostoplastia, que es resecar todo ese prepucio que está enfermo, queda para un segundo tiempo. Pero en lo agudo hay que resolverlo porque imagínense que duele y mucho, ¿sí? Aparte del proceso infeccioso que se puede generar. Muchas veces estas parafimosis asociadas a pacientes con zona vesical, a veces pacientes postrados, que el recambio de la zona o que quizás a veces no prestan mucha atención a esa zona, lo encontramos más frecuentemente. Entonces esto es una patología que se presenta en la guardia con relativa frecuencia y que, si bien no es una urgencia, pero hay que prestar atención y resolverla en el momento, ¿sí?
Estas son otras imágenes de cómo se puede presentar una parafimosis, ¿sí? Van a ver que está dematizado el prepucio, y por debajo de ese edema aparece el anillo. En la foto esa donde se ven las dos manos, es la forma de retraerlo, donde uno genera presión sobre el glande para intentar que pase por debajo del anillo. Muchas veces se puede, con la foto del medio, ¿sí? Uno pasa el anillo fimótico hacia adelante, y otras veces no se puede, como la imagen de la derecha, donde no va a quedar otra que hacer esa incisión, que no es para que la hagan ustedes, pero sepan que tiene un tratamiento que hay que resolver en el momento. Creo que esta es la última imagen. Sí, ya terminó. Bárbaro. Bueno, pasamos a la otra. Cambiamos de diapo. Sí. Vamos ahora a otros tópicos que les comenté, que me gustaría que veamos en este día. Es el cólico renal. Todos vimos un cólico renal ahora, independientemente de qué especialidad hayamos hecho, rotante, clínico, cirujano, urólogo, lo que fuere. Entonces, es importante saber manejar un cólico renal, ¿sí? Es una urgencia urológica, muchas veces es un dolor muy importante, entonces el paciente va a venir, ¿sí? Muy molesto, nervioso, depende de la zona de evolución que tenga, pueden aparecer otros síntomas como fiebre o algún otro síntoma como náuseas, vómitos, ¿sí? Es una patología muy frecuente, como dije recién, más del 12% de la población sufrirá cólico renal alguna vez en su vida, ¿sí? Y en los pacientes que tienen antecedentes, si tienen antecedentes de cólico renal, tienen un 50% más de posibilidades de tener una recurrencia, entonces es bastante frecuente. Se produce una patología obstructiva. Hay algo en la vía urinaria que lo tapa, y esa obstrucción genera un aumento de presión, que ahora lo vamos a ver brevemente cuál es la causa, y ese aumento de presión genera el dolor, ¿sí? Es más frecuentemente por las mañanas. Por la mañana, ¿por qué? Y porque pasan varias horas donde uno quizás no tiene ingesta hídrica, y en las estaciones calurosas, un poco por lo mismo, es más deshidratación. Entonces esa deshidratación favorece a que se formen más litiasis, a que el sedimento que pueda haber en la orina genere una cristalización más fácil y se formen más fácilmente litiasis urinarias, ¿sí? Otro 25% de los pacientes que tienen cólicos renales tienen antecedentes de historia familiar con la misma patología. Entonces, como le dije recién, la etiología es obstructiva, hay múltiples causas, la más frecuente es la litiásica. La mayoría de los pacientes que tenemos con cólico renal en la guardia es por alguna piedrita. Entonces, hay que hacer el diagnóstico de cuál es la causa. Puede ser por tumores, sean tumores renales, tumores retroperitoneales, tumores ureterales, tumores vesicales, o por traumatismos. Menos frecuente, pero puede ser por traumatismos también. El paciente va a consulta a la guardia con dolor, muchas veces un dolor muy importante, ¿sí? Invalidante, que no hay posición que le calme, ¿sí? Un dolor que inicia a nivel lumbar y se irradia hacia adelante, hacia lo que son los genitales, ¿sí? Muchos se acompañan de náuseas y vómitos, ¿sí? Y es un diagnóstico diferencial de una dona 1. Si en el lado posterior a la derecha, es un diagnóstico diferencial para una apendicitis. Si en el lado izquierdo, si bien puede presentarse con alguna enfermedad del colon, inflamatoria de diverticulitis, también es un diagnóstico diferencial. Es un esquema, no es porque me interese que sepan las presiones que hay en el árbol urinario, pero uno a veces tiene el concepto de que el cólico renal se produce porque la piedrita pasa, va raspando y eso lastima y no te duele. No, es porque la piedra pasa, raspa, duele y lastima. Es porque la piedra o lo que esté obstruyendo va a obstruir el árbol urinario, y esa obstrucción del árbol urinario va a hacer que aumente la presión en el árbol urinario. Al principio hay ciertos mecanismos que tienden a disminuir esa presión, ese aumento de la presión, tratando de proteger el filtrado glomerular, ¿sí? Que el riñón pueda seguir trabajando. Entonces hay un aumento en la presión a nivel renal, ¿sí? Para tratar de equiparar la presión que se produce a nivel, por ejemplo, del uréter con esa obstrucción, para mantener el filtrado glomerular. Bueno, cuando eso no se resuelve más o menos pronto, esa presión se ve sobrepasada, y es cuando empieza a haber fallo renal, por ejemplo, en algunos cólicos que puede haber alteración de la función renal, y esta es la causa. Y el dolor, le vuelvo a decir, no es porque la piedra pase y la tiene, el dolor es
por ese aumento de presión genera distensión, ¿sí?, de riñón, y eso genera el dolor. Este otro es un esquema, bueno, similar a lo que les decía recién, cuando la presión, cuando el riñón no puede aumentar más esa presión para mantener el filtrado, ¿sí?, se equipara a la presión que tenemos en la vía urinaria y cesa la filtración glomerular. Aparece un riñón duro, ¿sí? Esto no es para que sepan de qué están hechas, cómo se ven los diferentes tipos de litiasis en las imágenes, es más que nada el concepto que, si bien yo sé que cada vez se pide menos, hay a veces que piden radiografías para un cólico renal y la verdad es que no sirve. Si uno sospecha de cólico renal, lo que hay que pedir es una tomografía. En caso de no tener tomografía, bueno, que sea una ecografía. Pero el estudio de elección es la tomografía. Radiografía, no pidamos por favor, porque no sirve de nada, ¿sí? Esto para que sepan que no todas las piedras, de hecho muy pocas piedritas se van a ver en una radiografía, por eso es que no se pide la radiografía, más teniendo una tomografía a disposición, ¿sí? Y la ecografía, ¿cuál es el limitante? La ecografía es operador dependiente y, si bien puede mostrar signos indirectos de obstrucción urinaria, dilatación renal, por ejemplo, no puede ver bien el uréter. Y muchas de estas patologías se presentan en el uréter, por lo tanto necesitamos de la ayuda de la tomografía para llegar a un buen diagnóstico. Entonces, bueno, viene este paciente, viene la guardia, hacemos el diagnóstico, ¿sí? Con imágenes, como la tomografía, puede ser una ecografía en la guardia, mientras tanto, o si no tenemos tomografía, podemos ver un sedimento de orina, sedimento de orina muchas veces es un cólico renal, va a venir con hematitis, entonces nos vamos orientando para el cólico. Entonces hay que hacer el tratamiento, ¿sí? Tratamiento del dolor, del cólico renal, y de la etiología. Del dolor, ustedes que están en la guardia, se van a encargar ustedes, y la mayoría de veces pues, son los que lo van a recibir. Entonces, en el momento agudo hay que disminuir la ingesta hídrica, porque yo les dije que está aumentando la presión, porque la orina no puede pasar. Si le metemos más líquido, es peor. Entonces, en el momento agudo, no sobrecargar al paciente. Después, pasado el dolor, sí, está bien, lógicamente, aumentar el plan o la ingesta hídrica. Analgésicos, ¿sí? Las compresas tibias pueden aliviar también a nivel lumbar el dolor. Y los antiespasmódicos, como la buscapina, la verdad es que si bien existen receptores a nivel del uréter, tienen poca acción. Muchas veces se los da cuando uno quizás no está del todo seguro de que es un cólico renal, pensando en un cólico intestinal, pero para el cólico renal, con diagnóstico de cólico renal, de causa, por ejemplo, litiásica, el antiespasmódico de la buscapina no sirve. Así que no lo vemos, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido. Lógicamente que ante signos de sepsis, por ejemplo, a un cólico renal que quizás no es tan agudo, o que es subagudo y que ya viene con varios días de obstrucción, y se está generando una infección, lógicamente, bueno, habrá que internarlo y pasarle un tratamiento antibiótico, y si está séptico porque está tapado, si entre comillas está obstruido, habrá que hacer una derivación, veremos nosotros en neurología cuál es la mejor derivación, si un catéter OLJ o una nefrostomía, ¿sí? Entonces, ante la situación del cólico renal, lo tratamos, como vimos recién. Si el cálculo es viable, vamos a hacer un tratamiento, que creo que haga un poco de desarrollo. El cálculo viable uno lo maneja en forma, digamos, ambulatoria, ¿sí? Para el cálculo no viable, que sabemos que no lo va a poder expulsar el paciente, hay que hacer un tratamiento frontal. Entonces, para el cálculo viable, que son en general cálculos menores a 7 milímetros, ¿sí? Una tasa de expulsión hasta un 80%, podemos probar, tenemos la tomografía, dice que el cálculo tiene 7 milímetros o menos, el paciente mejoró la clínica del dolor con el tratamiento que hicimos en la guardia, bueno, le damos tamsulosina, la tamsulosina es una hoja bloqueante que lo que hace es relajar un poco el músculo liso, más que nada del uréter inferior, algo en el medio, entonces eso puede ayudar un poquito a la eliminación del cálculo, ¿sí? Más ingesta hídrica. Pautas de alarma, lógicamente, y bueno, si puede realizar la fusión, espontánea mejor, porque evita realizar un procedimiento quirúrgico.
Si sabemos que el paciente tiene antecedentes de cálculos de ácido úrico, se puede también dar un tratamiento para alcalinizar la orina. Pero bueno, eso es un poco más específico. Ese es un tratamiento para hacerlo más en el consultorio de urología. Lógicamente, paciente que le dan el alta porque está mejor con este tratamiento médico, lo derivan a urología, ¿no? Para seguimiento. Ahora, los no viales, los mayores de 7 milímetros, o quizás tienen menos de 7 milímetros porque está impactado, no sé, el dolor, tiene fiebre, tiene que quedar internado. Por lo tanto, hay que hacer un tratamiento, que dependerá del tratamiento, del tamaño, de la ubicación, ¿sí? Y de las características del cálculo. Estos grandes rasgos, para que se lleven una idea, ¿sí? Dependiendo de la ubicación, ¿sí? Ese tratamiento que vamos a hacer. Para los cálculos que son renales, ¿sí? O que están en el uréter superior, se puede hacer litotricia extracorpórea, una litotricia percutánea. La litotricia percutánea se hace una punción a nivel renal percutáneo. Se puede hacer una cirugía intrarrenal retrógrada, o sea, desde lo que es el pene, se ingresa hasta el riñón con un ureteroscopio flexible, depende del tamaño, ¿sí? A grandes rasgos, ¿sí? Y como les dije recién, ante signo de sepsis, no hay que instrumentar demasiado la vía urinaria, lo que se hace es una nefrostomía o colocación de WJ y nada más. Para ureter medio, ureteroscopía, más WJ si es necesario, ureter inferior lo mismo, ureteroscopía, más WJ si es necesario. Entonces esto un poco con respecto a lo que ya terminamos con lo que es cólico renal. Sí, vamos con el siguiente. Siguiendo con la próxima clase, que es anuria y obstrucción del tracto urinario inferior, ¿sí? Hablamos de la obstrucción del tracto urinario superior. Cuando hablamos de otra patología también súper frecuente, si bien anuria yo lo voy a dar muy por arriba, porque anuria es anuria o de causa renal o prerenal, ya es un manejo más clínico o de nefrología. Me interesa más lo que es la obstrucción, ¿sí? Infravesical. Entonces, la anuria, ¿a qué se denomina anuria? A la supresión total de la orina, perdón, en 24 horas, o sea, menos de 50 mililitros día, ¿sí? La oliguria menos de 400 mililitros día. Y cuando viene un paciente con estas características, ¿sí? Porque consulta por X motivo, o a la anamnesis diagnóstico, de tercer diagnóstico aparecen estos síntomas y signos, siempre hay que descartar una retención aguda de orina, con el examen físico y o con una ecografía, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de identificar cuál es la causa de esta obstrucción urinaria o de la anuria, oliguria, si es obstructiva o no obstructiva. Entonces, como hablamos recién, existe un origen prerrenal, ¿sí? Renal, que a grandes rasgos va a ser por una hipoperfusión glomerular, una causa renal, cuando hay una alteración en la función renal, y porrenal por obstrucción del tracto urinario. Causas renales, deshidratación, que lo vemos muy frecuentemente en la gente cumpleañosa, ¿sí? O algún politraumatizado con un shock hipovolémico, ¿sí? Causas porrenales, puede ser, por ejemplo, alguna obstrucción del tracto urinario inferior por un tumor a nivel vesical, ¿sí? Como vimos recién, causas renales hay un montón, no me voy a detener demasiado, me gustaría ir más hacia lo que es las causas renales, ¿sí? Pérdidas renales, hemorragias, shock, traumatizados, causas medicamentosas, pacientes sépticos, ¿sí? Algún shock cardiogénico, patología cardíaca que no genere un buen volumen minuto. Causas renales, bueno, algún tipo de, por ejemplo, síndrome urémico hemolítico, porque una falla renal, ¿sí? Causas también medicamentosas hay un montón. Sepsis, causas una mioglobinuria, por ejemplo, la bleumiolisis, por diferentes causas, ya sean electrocutados, ejercicio extremo. Y las causas postrenales, que esto es un poco más urológico. Una causa muy frecuente es la litiasis urinaria, en cualquier parte del árbol urinario, a nivel renal, a nivel ureteral. Hay litiasis quizás no tan frecuentemente tan grandes a nivel vesical, pero que sí pueden generar una alteración en la micción, ¿sí?
tumores vesicales, que si bien el tumor vesical en sí no va a obstruir, si está cerca del meato, eso es un esquema donde se ve la vejiga, un corte coronal, si la lesión, si el tumor aparece cerca del meato o en el meato, sí va a generar una obstrucción, entonces puede ser una causa. ¿Sí? Ese es un esquema, una foto de una cirugía endoscópica donde se realiza la resección de ese tumorcito que está rodeando el uréter. Cualquier otra patología que obstruya, como dije recién, el árbol urinario, desde los cálices, pelvis renal, uréter superior, medio inferior. Esa foto que ven ahí es un globo vesical, una retención de orina, a ese tamaño llegó la vejiga, ¿sí? Eso, lógicamente, porque o no consultó o no tuvo demasiado anamnesis de examen físico, porque eso se diagnostica con el examen físico, ¿no es cierto? Entonces, no hay que llegar a eso, hay que preguntarles, revisarlos, tocarlos, ¿sí? Y bueno, como les dije recién, en cualquier parte de ese esquema, ¿sí? En la vejiga, meatos, uretra prostática, uretra y uréteres, que generemos una obstrucción, va a haber una anuria de causa posrenal. Lo mismo algún politraumatizado. Un poco de la anamnesis que estuvimos hablando con estas diapositivas, ¿sí? Y vamos a los exámenes complementarios. Entonces viene este paciente, ¿sí? Que está con dificultad para orinar, ya con la anamnesis que le fuimos contando, antecedentes que tiene el paciente, la edad del paciente, si es masculino, si es femenino, lo vamos orientando para una posible causa. Vamos a ver estudios complementarios, vamos a pedir sangre, ¿sí? Para ver obviamente la función renal, vamos a pedir ver obviamente cómo está el hemograma, un sedimento de orina, ¿sí? Para que nos oriente a ver cuál puede ser la causa, y una ecografía que la hacemos acá en la guardia, fácilmente nos va a orientar un poco para ver cómo están los riñones, cómo está esa vejiga, ¿sí? Si ya vemos una nefrosis, claramente hay una obstrucción, que puede ser uni o bilateral, ni que hablar si hay un globo vesical, bueno, la causa está por debajo de la vejiga, ¿no es cierto? Y bueno, en situaciones puntuales, por ejemplo, como lo vimos en el cólico renal, pedir una tomografía, ¿sí? Porque vamos a tener un mejor diagnóstico de una sospecha de litiasis ureteral o de patología quizás un poco más específica. Pero con la ecografía, para el momento de la guardia y del diagnóstico inicial en un paciente en la situación de orina, va a ser la mayoría de las veces suficiente, ¿sí? Un esquema de una pelvis o un riñón uronefrótico, como se ve en la ecografía, si bien esto es bastante grosero, en la ecografía se ve bien, o sea que vamos a agarrar el ecógrafo de la guardia, hacer un ecofaz y ya nos podemos orientar bastante bien para el diagnóstico. O sea, la tomografía es la imagen que vimos antes, ¿sí? Entonces, tratamiento, ¿sí? Paciente con una obstrucción urinaria, ¿sí? Tenemos que desobstruirlo, lógicamente, tenemos que resolver esa patología que hizo que consultar al paciente, que lógicamente va a generar un poquito alteración a nivel de la función renal y de otros órganos, y eso se cronifica, ¿sí? Si tiene una retención de orina, hay que desobstruirlo, ya sea con una sonda vesical o una cistostomía suprapúbica. En caso de litiasis, que lo vimos un poquito antes, se colocará un doble J. En caso de un segundo doble se colocará una nefrostomía, ¿sí? En cuanto a tumores, bueno, en lo agudo, nefrostomía, doble J, después se operará la patología primaria, y si la fimosis, que recién lo vimos en estadios avanzados, que seguramente han visto, la fimosis puede ser puntiforme, o sea, puede haber una retención de orina por fimosis. Entonces, cuando no ven el neato, y el paciente no puede orinar, la fibrosis puede ser una causa. Entonces, también eso se puede resolver lógicamente en la guardia y de fácil resolución. Gracias. Entonces, vamos un poquito a lo que les quería mostrar esto es un poquito de lo que estuvimos hablando. En cuanto a la guardia, lo que vamos a encontrar, ¿sí? Paciente que viene a la guardia, ¿sí? Que viene con una retención de orina, tiene un globo vesical. Le activamos un globo vesical
por el examen físico. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Colocamos una sonda. ¿Quiénes saben colocar sonda vesical de los que están acá presentes? El resto que está por ahí, zafón. Bueno, a ver, necesito un voluntario. Necesito un voluntario. ¿Lo pasás a la otra? ¿Qué problema? ¿Tienes un voluntario? ¿Tienes uno? Si saben. Perfecto, la doctora. Muy bien. Marchame la otra. ¿Cuántas son los ustedes? Entonces, esto no es a modo de examen, doctora, es simplemente para que sea un poco más didáctico. Sondas verticales, como ustedes saben, hace un montón de sondas verticales, como ustedes saben, hay un montón de sondas verticales. Cada sonda, cada tamaño tiene un color. Si supiésemos el color, sería mucho más fácil. Y las que más frecuentes se utilizan son de la 14 a la 22, verde, 14, naranja, rojo 18, 20 amarillo, violeta 22, 24 azul. A veces estamos buscando sondas, ¿cuál es cuál? A veces el color ya está tic, porque que estar buscando, a ver cuál es el no veo cuál es. Si sabemos el color, es muy fácil identificarlas. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. ¿Se ve? La que ¿Se tiene ve? las Pues yo no sonditas, la que viene. Es, si el esquema un poquito de lo que te está diciendo, los diferentes tipos de sondas, habitualmente para un paciente que está en detección de urina, por ejemplo, un masculino, si masculino, no sé, 55 años, le colocamos una sonda 18. ¿Sí? Hay diferentes tipos de sondas, si ven que con la 18 no va porque se traba, bueno, pasamos a una sonda de menor calibre, ¿no es cierto? Dame la siguiente, por favor. ¿Una más? Otra más. Estos son diferentes tipos de sonda, ¿sí? Sondas silicoladas, sonda triple vía, en caso de hematuria, no le pongamos una sonda simple de 2 vías, le ponemos una triple vía para realizar el lavado, lógicamente. Pasamos a la siguiente, con diferentes puntos de punta que tienen las sondas. La siguiente. Tenemos que, previo a la colocación de la sonda, ¿sí? Comunicarle al paciente lo que vamos a hacer. A veces nosotros en la vorágine de la guardia, cuando venga que pongan la sonda, imagínense que es invasivo colocar una sonda, ¿sí? Entonces, comentarle al paciente qué significa colocar una sonda, que va a estar molesto, que se pone por la uretra, que se coloca por uretra. Lo ideal es realizar una profilaxis antibiótica, ¿sí? Con nitrofurantoína, ciprofloxacina, mejor que nitro, justo se para el infectólogo, menos mal, pues si no nos reta. Y generamos una antisepsia, si la zona que ahora se lo voy a mostrar, y una lubricación. Pásame la siguiente. Entonces, la antisepsia correcta es así. ¿Cuántos de ustedes pintan así? Sí, bueno, perfecto. Entonces, desde el pubis hasta raíz del muslo alto hay que pintar, ¿sí? Porque si nosotros pintamos solo el glande, o el pene, en el mejor de los casos, largaste un segundo, se te contaminó todo, y cada vez se te toman un cultivo. Entonces, la forma correcta es esta. Lo ideal es poner un campito, ¿sí? Alrededor de un campito penetrado. Sí se puede, no siempre se puede, menos en la urgencia, pero sepamos la forma correcta. Después tratamos de hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Entonces, hasta ahí. Hagamos de cuenta que este es un pene, doctora, y usted va a colocar una sonda. Yo le voy a bajar la sonda. Tiene los guantes. Voy a dar unos guantes, pues traje guantes. Guantes estériles, ya está pintado como corresponde. Se colocan los guantes. Esto está todo estéril, ¿no es cierto? Le paso una jeringa. ¿Qué jeringa utilizamos para la colocación de la sonda? Para el lidocaína. ¿De qué tamaño? Normalmente utilizamos la de 10. Bueno, 20. No escatimemos. Vos imagínate esto, te van a poner una sonda a vos. ¿Qué querés? ¿Que sobre la lidocaína o que falte? Que sobre. Entonces, lo ideal es 15 centímetros cúbicos. 20. Pongo 20. 20, 15. No sé. Yo he visto que le ponen un cosito así. O acá en el guante. No, por Dios, imagínate que te pongan esto. Claro. No. Entonces pensemos un poquito cómo sería la colocación de nosotros y lógicamente no vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, destapar
Eso. Ponemos la lidocaína en la jeringa de 20, de 20, una, 2 de 10, una de 10 y esta de la otra. Vamos acá hay una que cargamos 20, tampoco vamos a desperdiciar tanto, señor Roberto, en de dirección. Es importante cuando les está sacando el aire a la doctora, que está muy bien. ¿Por qué? Porque el aire en la uretra, cuando uno pone el aire en la uretra, genera distensión y duele. El paciente que está respirado ni se entera, pero el paciente que cuando metes aire en la uretra, duele. Entonces la idea de la lidocaína es una analgesia o anestesia leve y lubricar. Si metemos al aire no sirve nada. Entonces, ¿cómo coloca la sonda, doctora? Proceder. Sí, está colocando una sonda. Ponga la lidocaína. ¿Así? Sí, es muy importante que la lidocaína entre toda en el meato uretral, la uretra. Si la lidocaína empieza a chorrear por los costados, está mal, estamos pifiando al meato. ¿Sí? Entonces hay que tratar de acomodar el pene de alguna manera para que la lidocaína entre toda en la uretra y no se nos caiga por el costado, que muchas veces pasa. ¿Sí? El pene tiene que estar así, al cenit. Ahí en ese esquema se ve, está hacia arriba. Si el pene lo tenemos caído, torcido, no va a entrar la lidocaína. Si yo al pene lo agarro por la cara dorsal y ventral, por la cara ventral está la uretra, si yo aprieto acá, la lidocaína tampoco va a pasar, estoy apretando la uretra. Entonces, de los costados del surco banano percusial, agarro el pene hacia el cenit. ¿Qué es hacia el cenit? Hacia arriba. ¿Para qué? Para elongar la uretra y que la lidocaína pueda entrar a toda la uretra. Entonces, lo ubico en la uretra, no suelto el pene, porque para algo te estoy ayudando yo, te quedas ahí y yo te voy a pasar la sonda. ¿Sí? Si soltamos el pene, lógicamente, la uretra se va a doblar, ¿sí? Y al doblar se va a sacar la lidocaína. Entonces, no sirve de nada. Pongamos que está todo el pene, te paso la sonda, agarre, y va a colocar la sonda a la doctora. ¿Hasta dónde ponen la sonda? Ya sin tope. Lo ideal es que no haga tope. Si hace tope, ahí tenés que frenar, prueba de vuelta delicado, si ves que no va, no va, no porque vamos a hacer falsa guía. ¿Sí? No tiene que hacer todo en realidad. Todo. Todo. La sonda se coloca hasta donde no puedo progresar más, que es hasta ahí, exactamente. La sonda entre todo, no hay tope. Imagínate que cuando prueba la vejiga tampoco tiene tope. Así está con la restricción neuronal, no hay tope. Si hay tope es porque hay o una estenosis, o una falsa vía, o una litiasis, algo hay. Sí, pero no debería ser tope. Entonces, si colocaste perfecta la sonda, ponemos 10 centímetros cúbicos per balón, y una vez que colocamos 10 centímetros cúbicos, retiramos un poquito la sonda hasta sentir un stop leve. Vamos a estar traccionando el stop leve, y lógicamente colocamos la sonda. Si hay que tomar un cultivo, se toma en ese momento estéril y se coloca la sonda. ¿Sí? Esa es la forma correcta, gracias doctora, de colocar la sonda. ¿Sí? Estos son esquemas un poco de lo que estuvimos hablando recién. Está colocando ahí la doctora la sonda. Y la gasita esa es más que nada porque con la lidocaína se puede patinar el pene para que no se nos resbale. Entonces colocamos esa gasita como para traccionar mejor. Y la sonda, como les dije, colocada hasta toda la sonda tiene que ir adentro de la uretra. Ahí se está inflando el balón. ¿Sí? Como dije recién, si es necesario colocar una... Se toma un cultivo, se toma el cultivo y después se coloca la bolsa colectora de orina. En caso de hematuria, hay que lavar la vejiga. Si nosotros colocamos una sonda triple vía en un paciente que está con hematuria y le ponemos el lavado, no le sacamos los pómulos. No va a servir de nada, chicos, porque los pómulos están en la vejiga y al primer pómulito que venga a esta sonda que es la más grande, 24, va a tapar. Entonces, cuando colocamos la sonda, si está con hematuria, tenemos que agarrar una jeringa de Tume, que todas la conocen, ¿sí? Y lavar. ¿Cómo se lava? Se agarra la jeringa,
paciencia, porque voy a estar 20 minutos, media hora, pero ese es el tratamiento. Con la sondita, ¿sí? Solución fisiológica, pones en la vejiga, le vas a avisar al paciente que le va a doler. ¿Para qué en la vejiga? Para que los óvulos se despeguen. Entonces imagínense que están pegados a la pared de la vejiga. Esa presión despega los óvulos, chupás, descartás, no es que volvés a meter los óvulos. Óvulo que salió, descartaste. Vuelta a llenar la clínica con solución fisiológica. Lo mismo, hasta que no salga ningún coágulo. O estar un rato largo, pero esa es la forma correcta de tratar una hematuria, porque si no, le pusiste la sonda, le pusiste el lavado, pero se te va a tapar, ¿sí? Entonces, para la hematuria, esto es lo que habría que hacer en la guardia, en comparación donde fuera que el paciente se encuentre. Esto es un esquema, nada, de lo que es. Luego de lavar la vejiga, tenemos una solución de irrigación, sí, que entra a la sonda, lava la vejiga y va hacia la bolsa colectora, ¿sí? En caso de poder colocar una sonda, porque tiene una falla vía, por la razón que fuere, que no podemos pasar, ¿sí? La otra opción es un drenaje vesical suprapúbico. Que para una retención de de orina, para salir del paso, lo pueden hacer muy sencillamente con la colocación de un set de vía central, ¿sí? Y lógicamente eso para zafar en el momento, porque eso hacer un calibre tan finito, se mueve, se sale, pero bueno, para zafar sirve, ¿sí? Con el set de vía central. En caso de que haya urología o que el cirujano lo pueda realizar, se puede colocar una talla vesical con un set de talla vesical, que ya tiene un diámetro más importante, que se puede colocar una sonda 18, ¿sí? Pero bueno, eso lógicamente no lo puede hacer cualquiera, porque puede haber algunas complicaciones. Esta es la imagen de un set, donde tenemos ese tallador que tiene como una mariposita, que tiene un filo, no hace una incisión a nivel del abdomen bajo, 2-3 veces de dedo por encima del pubis, incisión con bisturí de piel y aponeurosis, introducís ese tallador, llegás a vejiga y colocas la sondita por adentro del tallador, ¿sí? Que te queda un buen drenaje. Lavas la vejiga por esta prematura y pones una sonda triple vía. Esto es otro tallador, se llama. Lo mismo, ven que tiene como un punzón, uno punza, saca el punzón y pone la sondita por adentro de la vaina. Esto es un poco lo que he mostrado, esta vez se dio por encima del pubis, se realiza la punción para la talla. Y tiene contraindicaciones, coagulopatías, cáncer de vejiga, porque yo voy a clavar un tallador, con un tallador sobre un tumor, lógicamente eso no es algo bueno. La existencia de incisiones medianas, cuidado, no es una contraindicación absoluta, pero cuidado porque podemos perforar alguna víscera, ¿sí? Y fractura de pelvis, también lo mismo, por poder alteraciones en la anatomía normal, ¿sí? Así bueno, eso es todo. No sé si hay preguntas acá a los presentes. No, yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a lo de los cólicos renales, con los pacientes de cálculo por ecografía de menos de 7 milímetros, de una vez le podemos indicar la tanzolucina y después el control por computador externo de urología. Sí. Por eso el tratamiento del dolor, se dio el dolor, o está mucho mejor, mandar con analgésicos, con la antiología. La ecografía, si le puede hacer una ecografía o un estudio, con todo urología. En caso de que, por ejemplo, si roto tomógrafo, está roto tomógrafo, era bueno que le des la orden para que haga la tomografía, para que vaya avanzando con los estudios y no se demore tanto la consulta. La tanzolucina, independientemente sea hombre o mujer. Sí. Si porque la tanzolucina en el hombre también se da hiperplasia de próstata porque hay receptores a nivel de uretra prostática. Pero como dije antes, hay receptores a nivel de uretra inferior y medio, entonces ayuda a esa relajación del músculo que permite algo más para ayudar a eliminar el cálculo. Para la maniobra para resolver la parafimosis, ¿hay que utilizar algún tipo de anestesia local? Podés lubricar un poco acá, a nivel del glande, y el anillo está acá, ¿sí? Entonces, es tratar de pasar el glande con presión. A ver, no clavar tus uñas. No, pero no están bastante. Pero cuidado con las uñas, porque lógicamente lo que voy a hacer es con la presión con el glande para intentar pasar esa parafimosis. Y bueno, si ves que no podés, ¿sí?, pasarlo,
preguntar a para ir otra mano, cirugía, oncología, que fuera. Está bien que prueben, tienen que probar. La prueba no, tampoco tienen no se hace en la mano, ¿no? Acá tenemos algunas preguntas de Sí. la gente de MIT. Preguntan, ¿en la jeringa se coloca agua destilada? Porque a veces se utiliza Agua destilada. Agua destilada. Lo ideal es agua destilada. Sí, Y porque no después- cristaliza. A veces pasa, cuando pasa mucho tiempo de las ondas, que no debería pasar, pero pacientes que quizás no consultan, o pacientes que se olvidan, o las ondas quizás no son del mejor material, se cristaliza el balón, uno quiere desinflarlo, no puede, y queda el balón inflado. Eso no lo puede sacar. Tienes que con una ecografía, o punzarlo, o éter, hay diferentes formas de pinchar ese balón, pero sí, con la destilada evitamos eso. Y después dice, para el lavado vesical no debería ser agua destilada estéril. No, fisiológico. ¿Por qué? Porque es la solución que más se parece al sangre. Entonces, lo ideal es la solución fisiológica. Y después acá preguntan si en la arquidiopneumonitis se puede usar acitromicina en lugar de Sí. doxicilina. Sí. Ya estamos. Buen día, mi nombre es Valeria Valenzuela, soy médica infectóloga del Hospital Doña Tibia. Me pidieron clases de infectología y bueno, decidí dividirlas en urgencias y no urgencias. El módulo de hoy son urgencias. ¿Y qué tal? Y comenzamos. Entre las urgencias infectológicas, las que podemos clasificar como atención urgente, entrarían todas en cuadros sépticos, que sería sepsis con foco, por ejemplo, meningitis, una meningitis bacteriana, una meningitis meningoencefalitis herpética, una sepsis post-esplenectomía, endocarditis infecciosa aguda, neutropenia febril o endoscarditis también puede aparecer. Dentro de las clínico-quirúrgicas tenemos absceso epidural, endocarditis protésica y infecciones necrotizantes de piel y partes blandas, o sea, fascitis necrotizantes. Seguimos. Como les decía, inicialmente el concepto que uno tiene que manejar es el concepto de sepsis, o sea que hay que tenerlo muy claro porque inicialmente los pacientes quizás no se presentan con foco, pero sí tenemos que reconocer una sepsis. El concepto de sepsis cambió en el 2016. Actualmente se sabe que en países como en hemisferios como Latinoamérica, tenemos por ahí una falta de reconocimiento de sepsis y un aumento de la mortalidad, siendo que la sepsis no es una infección en sí, sino que es un estado clínico provocado por las infecciones, con una respuesta exagerada del organismo. Actualmente se manejan otros parámetros. Antes uno podía decir que el aumento de temperatura, el aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, el fallo de sistemas, eso es una sepsis. En este momento se usan otros criterios, porque se vio que son más ajustados, y tenemos escalas como el QSOFA, que con 2 o 3 criterios, que pueden ser, son 3 criterios nada más, tenemos alteración de la conciencia, alteración de la capacidad respiratoria y alteración de la vasculatura con hipotensión. Y después tenemos el SOFA, que ya es más completo y que se usa en pacientes críticos en terapia, porque es más para otro tipo de pacientes, porque incluye la medición del lactato y la medición del coagulograma, que nosotros normalmente al inicio, en lo que es una emergencia, no lo vamos a poder tener. Entonces, como decía nuevamente, el reconocimiento de una sepsis es fundamental, ya que en una sepsis, o en su peor momento sería un shock séptico, que nos va a hablar de un estado vasopresor generalizado, en el cual vamos a tener que usar drogas vasopresoras para mantener la vida del paciente. Uno ahí debe actuar rápidamente. El consenso habla de que tenemos que actuar dentro de lo que es 1 hora,
y eso mejora la supervivencia. No hay que olvidarse que son cuadros que tienen alrededor de un 46% de mortalidad. Entonces, actuando rápidamente en 1 hora, uno podría, a lo sumo 3, uno podría mejorar la sobrevida. Dentro de esa actuación que uno tiene que hacer, reconocer una sepsis fundamental, aunque en el momento uno no sepa cuál es el foco, inmediatamente lo que tiene que hacer es tomar cultivos, ¿sí? Estamos hablando de todas patologías infecciosas. En estos casos, aunque ustedes no sepan el foco, tienen que tomar hemocultivos siempre antes de iniciar los antibióticos. Esto tiene que hacerse en el lapso de 1 hora. Siempre con amplios espectros de antibióticos y con dosis máximas las primeras 48 horas, a pesar de que muchas veces puede haber un fallo renal o hepático. Pasa. Bueno, este es el Q-SOFA, que es chiquito, es básico, sirve para predecir mortalidad, pero no nos va a hablar específicamente de lo que es el paciente crítico. Es muy básico. Actualmente pasa, esto me pareció muy lindo para tenerlo en mente, lo que es el SOFA, pero ya les decía que pasa de nuevo, que es acá lo que nos pide es, aparte de lo que pide el QI-SOFA, que es el sistema nervioso central, respiratorio y la medición de la presión, nos va a pedir también datos sobre el riñón, hepáticos y hematológicos. Entonces es mucho más completo, aparte de la medición del lactato, que cuando es más de 4 ya tenemos la definición completa. En ese caso la indicación es hidratar al paciente con solución salina a 30 mililitros kilo hora, y con eso estaríamos mejorando la sobrevida. Pero es fundamental reconocer el cuadro. Bueno, una vez que, ahora lo que se está haciendo, en vez de para lo que sería una guardia o para lo que sería un servicio de emergencias, se prefiere ninguna de estas dos scores, sino el score de News, que es el siguiente. Bien, el score de News es mucho más apto para una guardia, ¿sí? Mundialmente se está usando donde nos habla de respiración por minuto, saturación de oxígeno, presión sistólica y diastólica, pulso, nivel de conciencia y temperatura. Eso es lo que se prefiere actualmente para diagnóstico de sepsis, porque acá el problema en realidad sería eso, si no tenemos parámetros. Bien, seguimos. Bueno, entonces, como les decía inicialmente, todas las infecciones graves se engloban en sepsis y ustedes pueden no reconocer una meningitis, pero tienen que saber que están ante una sepsis. Y acá, en el caso de una meningitis bacteriana, generalmente es el cuadro clínico que todos sospechamos, el signo de Kernin-Brusicki, una persona que viene con deterioro neurológico, con deterioro de sensorio, en forma aguda, pueden presentarse confusiones, foco neurológico. Si tienen una forma de ver un fondo de ojo, le pueden hacer un examen de fondo de ojo donde pueden encontrar papiledema, pero se ve en menos del 15% de los casos. Y, como dice ahí, lo primero que vamos a hacer son hemocultivos. Si el paciente no tiene foco y no convulsivó, podemos hacer una punción lumbar directa, pero hay veces tenemos la duda, no sabemos qué hacer, y entonces en ese caso vamos a solicitar una tomografía para descartar que no haya un tumor o algo que comprima en el sistema nervioso central, por lo cual puede llegar a ser peligroso. Entonces, llegado el caso de que no podamos hacer una punción lumbar, uno podría, en ese cuadro de sepsis, en esa hora que hablamos inicialmente que tenemos para hacer esto, hacer los hemocultivos e iniciar un esquema antibiótico amplio, cubriendo una meningitis, y posteriormente a eso hacerle la punción lumbar. La punción lumbar se tiene que hacer sí o sí, no hay situación en la que ustedes puedan no hacerlo, si no lo pueden hacer ustedes, piden ayuda a otro, y si no, siempre hay algún anestesista por ahí que nos puede dar una mano, o el terapista, pero no es razón para que dejen de hacer este examen en una meningitis.
Si la TAC es negativa, llegado el caso, muchas veces cuando uno tiene la tomografía en el lugar puede hacerla, y en ese caso lo que uno debería hacer es el antibiótico dentro de la hora y comenzar con dexametasona. Podemos tener un GRAM cuando la bacteriología lo deja, pasa, porque no siempre tenemos la posibilidad de tener un GRAM. Estas son diapositivas para que vean cómo se ve. Esto es una púrpura en una meningococcemia. Todas las infecciones graves, todas las patologías infecciosas graves cursan con vasculitis, con púrpura, y esto, cuando uno lo ve, no tiene duda de que el paciente está séptico o que tiene un shock séptico. Estas lesiones se pueden cultivar y nos van a dar el germen, porque suelen ser hemorragias sépticas también. Así también se puede ver una endocarditis grave. Pero bueno, esto es más que nada para esa locura que le suele agarrar de tomo antibióticos, no tomo antibióticos. Bueno, cuando uno ve un paciente así, no entra directo a verlo, sino que se pone un barbijo. Y nadie va a entrar directo a esto, ¿no, Ezequiel? Pongo un barbijo, así como estás vos ahora, y yo no estoy así. Imagínate en una situación así, una emergencia, uno se pone barbijo. Y a eso nos ahorra tener que hacer una profilaxis. En este caso, si yo veo esto, y el único que tendría indicación es cuando lo van a intubar, porque es el que va a recibir el aire directamente del paciente. Así que el único caso que se hace profilaxis es cuando es a meningococo, que esto podría ser a meningococo, y si no podría ser un estafilococo, pero ese es el tipo de gérmenes. Se puede tomar rifampicina 2 días, y si alguno es un huésped inmunocomprometido, tiene indicación 4 días con desemófilos. ¿Pasa? Entonces, el reconocimiento visual de una meningitis lo tienen que tener. ¿Puede haber meningitis que no tengan esa clínica? Sí, puede haber las decapitadas. Las decapitadas, por ahí el paciente viene hace una semana, consultó con una otitis, le dieron antibiótico y eso ya baja la carga en el líquido cefalorraquídeo y la presión. Todos los síntomas que uno ve del Kernin-Brusicki son todos de hipertensión endocraniana, ¿sí? Y eso va a hacer que cuando uno le va la rigidez de nuca, que se vengan las piernas para acá, esas cosas son más que nada hipertensión, los vómitos, la alteración del estado de conciencia. Muchas veces nos ha pasado pacientes que comienzan con una otitis y posteriormente les dan antibióticos y eso nos genera una meningitis decapitada y ya se vuelve todo mucho más confuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca la vía oral va a alcanzar para tratar esa meningitis. Vamos a tener una meningitis casi subaguda y el paciente va a venir confuso, va a venir empastado y uno va a decir, ¿qué es esto? Y entonces, por eso es tan importante el interrogatorio. No se olviden que en el interrogatorio el examen físico tiene el 60-70% de la resolución de un caso. Entonces, cuando uno se ve con algo así, y tenemos que volver para atrás, reinterrogar, ver dónde está el problema. Eso puede suceder. Este es un cuadrito muy lindo que hay que tenerlo en mente para entender qué podemos encontrar en un líquido cefalorraquídeo. Un líquido normal tiene re poquitas células, menos de 5. Ustedes me dicen, tiene 4 células, pero no es una meningitis. ¿Sí? Salvo que esté decapitada. Bien. Hay 2 datos que son categóricos, leucocitos y glucosa. La glucorraquia normal y anda en 80. Ahora, si ustedes me dicen, tiene 40, tiene 45, tiene 30, es una meningitis. Aunque me diga que tiene una célula. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las bacterias se alimentan de la glucosa. Entonces, sí o sí me baja la glucorraquia. Bien. Cuando ya el proceso lleva un tiempo, yo también voy a tener un aumento de proteínas, ¿sí? Fíjense que ahí la que más da es la meningitis tuberculosa, que es un cuadro subagudo, ¿sí? Y que nosotros vamos a tener ahí bloqueado el paciente, la meningitis tuberculosa cuando avanza, produce un bloqueo basal del líquido cefalorraquídeo, y ahí vamos a tener una falta de circulación con un aumento de proteínas. Entonces, ese es el líquido característico de la meningitis tuberculosa. Es una meningitis subaguda, no es una meningitis que le va a entrar como un cuadro de emergencia o de urgencia, sí le va a entrar como una persona delirante, como una persona que estaba bien hace 3-4 semanas y de golpe, no sé qué pasó, empezó a delirar y de cosas, y hace 3-4 semanas que está raro. Son personas adultas. Entonces, siempre pensar eso, ¿no? Lo punzo, también una placa de tórax, por ahí tiene una cadernita, y ahí empieza a tener todo un poquito más de sentido, ¿sí?
El interrogatorio es fundamental. Y después nos queda la meningitis viral, que es media maldita, porque no es un MI, es una meningitis a líquido claro, es una meningitis atípica, ¿sí? Es una meningitis que yo puedo tener un paciente con una criptococosis, puedo tener un virus de esta época, que es la época de los virales, ¿sí? Un adenovirus, un enterovirus, ¿sí? Que es un líquido que no me dice demasiado. ¿Es importante que yo derive esto? Y depende del cuadro clínico del paciente, ¿sí? Porque un citomegalovirus también es un virus, y a veces sucede en huésped inmunocomprometido. Un herpes, que ahora lo vamos a ver, también, o sea, depende de la clínica. Pero si yo ya tengo un líquido claro, lo separo muy claramente de lo que es un líquido purulento, que va a ser, por ejemplo, como yo les presento acá, el cuadro de sepsis, ¿sí? ¿Bien? El cuadro de sepsis meningia, como yo se lo presento, es un cuadro que la señora de la esquina se da cuenta que el paciente tiene una meningitis. No hay duda de lo que están viendo. Bueno, sí o sí, en primer lugar, hacer una punción lumbar, cultivar, también le tienen que hacer un locultivo, el paciente no le va a decir me arde, no me arde, ¿sí? No hay forma, ahí lo tienen que pancultivar, mal dicho, pero hay que pancultivarlo, y después iniciar antibióticos dentro de la hora, y si no se puede hacer una punción, van a hacer hemocultivos y van a medicar como corresponde dentro de la hora. Lo más importante es esta hora de oro que se da en todos los cuadros sépticos. Pasamos. ¿Qué es lo que pedimos en un cuadro meningio? Bueno, esto lo puse por ahí para recordar un poquito. En un cuadro meningio uno lo que va a solicitar es el estudio citoquímico, que nos va a dar la referencia que vimos recién, y uno ya con eso tiene una orientación, suma paciente, cuadro clínico del paciente, historia clínica, y lo que estamos viendo en el examen físico-químico. Una tinción de Gram, que es raro que la hagan hoy en día, pero hay veces, si uno puede hablar, lo hacen. Cultivo, solicita, va directo y cultivo. Actualmente nosotros estamos con una población que tiene mucha tuberculosis, ¿sí? Siempre se tiene que acompañar de la clínica. Si ustedes no van a pedir al bar a todo el mundo, no es un paciente que empezó ayer, hoy. Por ahí las meningitis agudas se dan en horas. Perdón, ¿eh? La meningitis les decía que se dan en horas. Cuando uno tiene un líquido cefalorraquídeo claro, muchas veces el bacteriol, o sea, el que está de guardia, hace una tinta china, porque lo hace directamente. Muchas veces lo hacen sin preguntarles. Pero otras veces no es así. Entonces yo les sugiero que ante un líquido que ustedes hagan y es cristal de roca transparente, directamente pidan la tinta china y separen un tubito para virológico, porque si no, lo tienen que pulsar de nuevo. Y a veces es muy difícil, ¿sí? Dentro de lo que es el virológico, tienen que pedir un eurovirus. Básicamente tienen que pedir herpes, Epstein-Barr, virus JC se puede hacer, diagnóstico para HIV, pero estamos ahí. Hay veces también se puede hacer aglutinación en látex, que eso lo hace el laboratorio si no encontramos. En el caso de la decapitada, tiene sentido los test de aglutinación, porque no cambian a pesar del tratamiento. Entonces, en el caso de una decapitada, uno está en un real problema para llegar al diagnóstico, ¿sí? Y ahí sirven los test de aglutinación, si no prácticamente no tienen uso. Pasa. Bueno, entonces, acá el planteo, más allá de hablarle de cada patología en particular, yo lo enfoqué a cómo van a recibir el paciente y qué es lo que tienen que pedir de entrada. No es el desarrollo de toda la patología, porque vamos a estar 10 semanas para esto. Pero ustedes tienen que saber que en pacientes adultos, el germen predominante que ocasiona meningitis es el Streptoneumoniae, seguido de la meningitis, y por último, Haemophilus influenzae. ¿Con qué lo tratamos? Ceftriaxona a dosis plena. Ceftriaxona a dosis plena son 2 gramos cada 12 horas. Nosotros en nuestro país no tenemos prácticamente resistencia para neumococo, ¿sí? Ustedes se agarran literatura yankee,
lo que vamos a tener es que ellos mencionan la vancomicina como tratamiento de elección, pero ellos tienen mucha más resistencia de la que tenemos nosotros. Nuestro neumococo, principal agente de neumonía y principal agente de meningitis en personas adultas, es sensible a la ceftriaxona. La ceftriaxona entra bien al líquido cefalorraquídeo y la tenemos que usar en esas dosis. La alternativa es la cefotaxima, y otra alternativa más, si hay una alergia o algo, podría ser la vancomicina, que se usaría en 1 a 2 gramos cada 12 horas. Yo le diría que puede ser 1 gramo cada 8 horas. ¿Sí? Siempre teniendo la precaución de pasarlo en 1 hora. En el caso de adultos mayores de 50 años o inmunocomprometidos, ahí también tenemos que considerar la listeria monocitógenes, ¿sí? Que a ese esquema de ceftriaxona le vamos a agregar ampicilina, 2 gramos cada 4 horas, haciendo un total de 12 gramos día, y gentamicina. ¿Sí? Hay esquemas que no le ponen gentamicina, pero sí o sí tiene que ir la ampicilina. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en una guardia, ¿sí? Obligatoriamente entra todo esto. Y también le podemos agregar las primeras 48 horas de dexametasona, una ampollita cada 8 a 12 horas, ¿sí? Y suspender. Pero siempre acuérdense que uno puede poner un corticoide cuando está tratando, nunca el corticoide solo, porque podemos hacer un desastre. Bien, sí. Bueno, el tema que sigue como emergencia es la sospecha de una meningoencefalitis herpética. Este es un cuadro muy grave. En meningoencefalitis, también lo que les hablé anteriormente, la meningitis cursa con encefalitis. Uno habla de una encefalitis cuando hay un deterioro franco del sensorio, ¿sí? Entonces, es la encefalitis más común en personas jóvenes. Cuando ustedes le hagan el líquido cefalorraquídeo, van a tener este líquido claro, que lo tienen que mandar a cultivar. Nosotros en pocos lugares hacen virología, el cruce hace neurovirus, entonces siempre ese tubito más que va para neurovirus, pensar en líquido cefalorraquídeo claro, también criptococo, uno tiene que pensarlo tratable, esto lo puedo tratar desde los pocos virus que uno puede tratar, y salva la vida de la persona, haciendo un tratamiento temprano. Como les decía, hay que pedir también citomegalovirus, hay que pedir herpes, hay que pedir Epstein-Barr, y siempre se puede hacer una consulta con infectología por teléfono, en estos casos, porque por ahí se pone medio difícil, pero esta es la conducta correcta. ¿Qué sucede en el caso de la meningoencefalitis herpética? Vamos a ver en las imágenes características, dentro de las 24, 48 horas, en una resonancia, es la del lado derecho, vamos a ver un compromiso temporoparietal, con compromiso de la ínsula también. La del lado izquierdo es una tomografía donde uno ve una rarefacción importante, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un paciente joven de estas características, le hacen la tomografía, y tienen un área temporoparietal comprometida, y están ante una encefalitis herpética. ¿Bien? Están totalmente autorizados a iniciar tratamiento, mandando las muestras como corresponde. Siempre mandando las muestras. Vamos. El tratamiento de elección es aciclovir a 30 miligramos kilo, dividido cada 8 horas, igual está en cualquier app que ustedes consulten, y siempre esto, si es la primera vez, hay que charlarlo, porque uno muchas veces tiene una duda inicial y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Pero siempre estamos en infectología al teléfono, no hay problema. Bueno, la otra urgencia sería un absceso epidural, que es una urgencia clínico-quirúrgica. La tenemos que reconocer, la mayoría de los casos son producidos por Staphylococcus aureus, y los microorganismos llegarían por extensión directa, por vía linfática o por vía hematógena, en pacientes con factores predisponentes, básicamente diabéticos, insuficientes renales, enfermedades granulomatosas, alcoholismo y cirrosis. La localización más frecuente es la torácica y la lumbosacra, pero puede salir en cualquier lugar a lo largo de la columna. Pasa. Bien, el paciente se va a presentar con fiebre, dolor agudo y signos de radiculopatía, ¿sí? Tienen que saber diferenciar una radiculopatía de un compromiso central.
Es como diferenciar el facial periférico del facial central. Como hablar de dos cuestiones completamente diferentes. Entonces, cuando ustedes saben qué es periférico, se empiezan a ubicar. En este caso vamos a tener un límite motriz, ¿sí? Una sensibilidad como para poder diferenciarlo. En ese caso lo que hay que hacer es una resonancia donde nos va a ubicar en el lugar y va a ser diagnóstica. Lo ideal sería poder hacer una punción cuando los síntomas están hace menos de 72 horas, y si no, ya directamente cirugía. La punción, muchas veces podemos tener tuberculosis también, así que es importante diferenciar el tratamiento. Pasa. Bueno, y acá en las imágenes se puede ver lo que sería la colección aparece entre la dura madre y el hueso, ¿sí? Esto mismo puede aparecer en el sistema nervioso, en el cerebro, como colección sudural, y requiere tratamiento diagnóstico y diagnóstico por punción. En este caso es una punción directa, que puede hacer con tomografía, y requiere la evaluación por neurocirugía, obviamente, porque acá el paciente, donde esto sigue comprimiendo, se queda sin caminar, aunque se mueve. ¿Bien? Son urgencias. Vamos. El tratamiento es con un amplio espectro de antibióticos. Como nosotros no sabemos qué es lo que tiene, siempre es, cubrimos los focos positivos y cubrimos los bacilos gram negativos, más allá de que acá yo puedo pensar que es un estafilococo, tengo que encontrarlo para escalonar, ¿sí? Es tan importante en estos casos, ¿por qué? Porque yo después por ahí, en 2 semanas, el paciente está bien y lo puedo tratar por vía oral, y lo mando a la casa. ¿Sí? Entonces es importante tener una muestra directa, un par de hemocultivos, y vemos el tratamiento por 4 semanas, y si hay compromisos osteomielíticos, que muchas veces es por continuidad, que se afecta a la vértebra, son 8 semanas. Después el otro cuadro que puede aparecer es la infección en pacientes esplenectomizados, febriles, ¿sí? Acá en el hospital nosotros tenemos toda una población de pacientes heridos por arma blanca que están sin vaso. Sin su vaso. Bueno, estos pacientes, primero que nada, tienen que ser inmunizados. Muchas veces, como son lesiones, muchas veces son inmunizados después. La práctica dice, por ejemplo, cuando uno tiene un cuadro hematológico y van a esplenectomizarlo, 20 días, un mes antes, hay que darse todas las vacunas que corresponden. Tiene infecciones que son sobre gérmenes maculados. Entonces vamos a tener streptoneumoniae, Neisseria meningitidis como los 3 principales gérmenes. Ellos, el vaso detecta la cápsula y lo frena ahí, en el lugar donde se quedan los encapsulados. Y entonces uno, ¿qué hace con estos pacientes? Bueno, generalmente se les deja a los pacientitos cuando están inmunosuprimidos o cuando tienen menos de 5 años, se les deja un antibiótico todos los días, que puede ser amoxicilina, amoxiclavulan, nicotinamida. Esto ya es más bien un manejo ambulatorio. Uno permanentemente a estos pacientes les dice que si tienen fiebre, tienen que consultar inmediatamente, ¿sí? Estos pacientes deberían tener una pequeña leyenda que diga, ¿por qué? Porque hacen sepsis sobreagudas, o sea, es una sepsis quema todos los pasos que conocemos y pasan ya a shock séptico en pocas horas, casi sin aviso. Yo vi una sola y la verdad que se murió. No llegamos, o sea, es como que cuando uno empieza a atar los cabos, el paciente se murió. Bueno, obviamente el tratamiento es amplio cuando sucede eso. Uno podría empezar obviamente con vancomicina, ceftriaxona, también se le podría poner meropenem, no hay problema, ¿sí? Porque uno lo que quiere es salir de ese cuadro de sepsis y llevar al paciente a otra situación, porque lo que lo va a matar es la sepsis, la disfunción multiorgánica que se genera. Vamos. Bueno, y el otro cuadro que es exasperante también es la neutropenia y fiebre, ¿sí?
Uno últimamente, cada tanto, una vez por mes estamos viendo acá en la guardia neutropénicos febriles. Por definición, es la neutropenia, es el descenso por menos de 500 polimorfonucleares o la disminución abrupta de a menos de 500 en 24 horas. Cuando un neutropénico tiene una neutropenia severa, cuando tiene menos de 100, ¿sí? Cuando tiene menos de 100 y en tiempo sostenido. Ahí es donde realmente es peligroso, porque es donde pueden hacer cuadros de micosis sistémicas que son muy difíciles de resolver. ¿Un paciente neutropénico puede entrar séptico? Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente, y por ahí el paciente está mal, uno le hace el pusófago, le hace el score que quiera, y bueno, y por ahí, hasta que lleguemos a que está neutropénico, tenemos que esperar el laboratorio, o sea, hay que actuar antes de eso y empezar a pensar todas las posibilidades que puede ser. ¿Bien? Entonces, acá también tenemos 1 hora para definir al paciente, para hacerle los cultivos y para iniciar el esquema antibiótico ampliado. Los neutropénicos febriles, ¿de qué se mueren? De infecciones por bacilo gramial. Hace 20 años se morían de infecciones por pocos positivos. Actualmente se mueren de infecciones por gram negativos. ¿Bien? Entonces, lo que deberíamos hacer, por ahí, en un cuadro así como el que yo les planteo de entrada, una sepsis, y hay que ponerle las dos, ¿no? Hay que ponerle banco, hay que ponerle meropenem o imipenem, o pipertazo, pasa. Uno acá, ¿qué es lo que tiene que considerar? Es una neutropenia de la nada, muchas veces pasa eso, uno hace un laboratorio y ve que tienen 30% de polimorfonucleares. Es una neutropenia en un paciente que está haciendo quimioterapia. Esas son neutropenias de buena evolución, porque uno sabe que se aplica la quimioterapia, pasan 7, 10 días a hacer el nadir, ¿sí? de bajada, y este va a ser el tiempo en el que el paciente va a estar complicado, y después, cuando se vaya el efecto, va a salir. ¿Bien? Considerando otra situación dentro de lo que es la neutropenia febril, que no esté escéptico el paciente, uno no le pondría vancomicina, le pondría nada más que pipertazo, o meropenem, o imipenem después de cultivado. Por lo que les dije, se mueren por bacilo gram negativo, no por pocos positivos. ¿Cuándo tengo la obligación de ponerle vancomicina? Cuando está séptico, cuando tiene mucositis, cuando tiene diarrea, cuando tiene lesiones en piel. Si no, no tengo por qué ponerle vancomicina. ¿Sí? Y como siempre les digo, estamos a consulta para estas cosas. ¿Sí? Pasamos. El paciente neutropénico siempre uno tiene que ver si tiene foco o no tiene foco. ¿Sí? Porque el paciente puede venir con una neumonía. ¿Sí? Y yo lo ingreso como una neumonía. Después le hago el laboratorio y me encuentro con la neutropenia asombrosamente. Hay veces hay cuadros virales, ustedes van a ver, por ejemplo, el dengue, que da neutropenia, y uno no sabe realmente qué es lo que está viendo, ¿bien? Pero en lo que es emergencia, uno tiene que tener como primer factor salvarle la vida al paciente y que quede en lo posible entero. Eso es lo más difícil de todo. Entonces, hay que pensar de esa manera. Ya está, así. Bien. Con respecto a el tiempo de tratamiento, esto ya es para lo que es internación. No es bueno que un paciente neutropénico quede en la guardia, ¿sí? Como regla general, uno lo tiene que tener en un lugar aislado, tiene que ser con comida aislada, con limpieza especial, cosas que a veces no son las que predominan en una guardia. Uno tiene que pedir un aislamiento en piso, sí o sí, y si fuese a terapia también tiene que ir con aislamiento de contacto y respiratorio. Ahora actualmente van a ver que en todas lo que son tratamientos antibióticos se hacen por 7 días o menos, ¿sí? En los pacientes neutropénicos no son la excepción, se sigue conservando este criterio. Si el paciente tiene una neumonía son 7 días de tratamiento, si el paciente tiene un cuadro de lo que fuera, en general una infección urinaria, vamos a tratar los 7 días, y
Antes se consideraba que el paciente tenía que salir de la neutropenia para suspender el tratamiento, hoy en día no. ¿Sí? Cumple los 7 días, se suspende, aunque el paciente siga neutropénico, obviamente tiene que tener una buena evolución. ¿Sí? También usamos filgrastim para estimular la médula. Y en 48 horas, un paciente, 48, 72 horas, un paciente con un esquema que responde ya no debería tener más fiebre. Así que esos son los criterios que uno maneja. Si el paciente sigue con fiebre, uno ahí tiene que escalonar el esquema para cubrirlo. Bien, generalmente cubrimos bacilos gram-negativos, no responde, cubrimos cocos positivos, no responde, cubrimos hongos, siempre con cultivos en el medio. Cultivo fundamental, si no, no podemos ir ni para atrás ni para adelante. Bueno, y esta es una diapo, me gustó, acá aclara un poco todo lo que les estoy diciendo. ¿Se necesitan 2 drogas? No. Actualmente los neutropénicos se tratan con una sola droga. Antes nosotros usábamos combinaciones de aminoglucósidos y cefepime o carbapenem o tazonam. Actualmente se sabe que con un solo antibiótico es suficiente, excepto que el paciente ya venga internado previamente, que tenga metalobeta-lactamasa, y en ese caso uno ya estaría hablando de otra situación que la que sí hay que cubrir. Pasa. Y bueno, creo que es, no, la anteúltima. Lo que sigue son infecciones necrotizantes de piel y partes blandas, que tenemos las infecciones clostridiales y las no clostridiales. Generalmente, esto por ejemplo es un Fournier. ¿Por qué les muestro una radiografía? Porque se ve aire. Es lo más práctico para diagnosticar este tipo de casos. ¿Sí? Generalmente el Fournier son pacientes que son diabéticos o hacen un debut diabético, tienen un grano, se les complica, ellos por ahí no se dan cuenta o son un poco gorditos y terminan necrosando todo. Es un atentado hacia la masculinidad, ya lo sé, pero terminan necrosando testículo, pene, muchas veces entra hasta lo que es intestino, entra por el recto, y muchas veces hay que desfuncionalizar el intestino, ¿sí? Son lesiones muy severas, ponen en riesgo la vida, hay que llevarlo a quirófano muchas veces, hay que disecar todo el tiempo, y lo que estamos hablando es una infección que pasa o sea, uno tiene erisipelas, celulitis, ya esto pasa a la fascia, ¿sí? Por eso estamos hablando de una fascitis, o sea, la fascia y después viene el músculo, entonces quiere decir que es terriblemente virulenta la infección para ese paciente, en este caso estamos hablando de un diabético, que como para que transgreda esa defensa que nosotros tenemos naturalmente. Y el efecto es un desastre. Sí. Esto sería lo que sería un Fournier, pero acá, por ejemplo, en estas imágenes, que son todas robadas, porque estas imágenes yo muchas veces las he visto, pero no las fotografío. Bueno, acá pueden ver aire en el músculo. Esto es en un paciente, sí. No, este es otro Fournier, este sí es verídico. Es un paciente obeso que hizo un debut diabético joven y sobrevivió. Lo que pasa es que es muy difícil esto. Si es pseudomonas, cuando uno hace un esquema para cualquiera de estas infecciones de fascitis necrotizantes, tiene que cubrir todo. No podemos dejar, inicialmente yo decía, esto es un estáfilo, esto es una pseudomonas. No, yo tengo que cubrir con pipertazo, con vancomicina y con clindamicina, porque el macróleo, la clindamicina acaba de tener un efecto inmunomodulador, que se acuerdan de las toxinas que secretaba en los bacilos gram-negativos, ¿sí? Entonces, modula esa respuesta y actúa muy bien. Entonces, y acá el tiempo de tratamiento va a tener que ver con el proceso que frene, ¿sí? Le repito, este chico hizo una pseudomonas y fue un debut diabético. Seguimos. Bueno, y cuando uno habla de una gangrena, esto es una gangrena, pero hay otro tipo de gangrena que es por Clostridium perfringens, que se ven,
y quiero ver la imagen. El paciente se suele presentar así, con un miembro de esa manera, y si uno hace una radiografía va a ver aire, va a crepitar. La crepitación sube en un rango de horas, ¿sí? Por ahí empieza en la rodilla, cuando ya haya tenido el trauma, y empieza a subir, a subir, a subir, y si siguen sin reconocimiento hay que amputarlo acá o se murió. ¿Bien? Entonces, el paciente se presenta así, uno lo ve y el paciente está afectado. Si yo pusiera una aguja, acá lo pincho, el paciente no siente nada. ¿Sí? Lo puedo cortar así, el paciente no va a sentir nada. Hay un trastorno completo de la sensibilidad porque la infección está toda por abajo y porque se está comiendo el músculo, la fascia, todo. Y, bueno, acá no sé, cuando hacen una radiografía van a ver que hay aire, van a sentir la crepitación y hay un dolor agudo del miembro. Puede haber tejido líquido resumante, ¿sí? Y esto es una superurgencia, ¿sí? Superurgencia porque se muere el paciente. Esto es horas, ¿sí? Hay gente que se ha dado una inyección a la mañana y se ha muerto a la noche. Bien. Pasamos. En ese caso, el tratamiento también es de amplio espectro, como les dije, pero fundamentalmente lo que es quirúrgico no es infectológico. Y acá, para salvarle la vida al paciente, en estos dos casos, en los que son fascitis necrotizantes, gangrenas y abscesos epidural, como el que hablamos anteriormente, principalmente es el desviamiento quirúrgico. Yo le puedo poner todo el antibiótico que quiera, pero si no tengo el cirujano que abra y saque y debride y saque todo el tejido necrótico, obviamente el paciente tiene que ir con antibiótico a la cirugía, ¿sí? Pero no es lo que lo va a curar. ¿Bien? Entonces, lo que es quirúrgico, se define ahí. Y estas dos son así. Entonces hay que tener un reconocimiento temprano, llamar al cirujano, decirle, mirá, estoy viendo esto, vamos a ver, a mí me parece esto. Bueno, veamos, ¿sí? Acuérdense lo de la sensibilidad, es fundamental y sirve para reconocerlo. Ponen una aguja, no siente nada. El tejido está todo muerto. Bien. Como tratamiento, actualmente se habla también del uso de cámara hiperbárica. Imagínense, estos pacientes quedan descuartizados, ¿sí? Una forma de frenar la infección se plantea que la cámara hiperbárica sirve para algo. Hay trabajos que hablan de que sí. Son pacientes que todos los días hay que estar llevándolo al quirófano, sacándole y sacándole. ¿Bien? Son pacientes que inicialmente le tenemos que poner, como les dije, son sepsis, tenemos que ponerle dosis plenas por 48 horas independiente de la función renal y hepática. Se ajusta después de las 48 horas. Seguimos. Y por último, con frutilla de la torta, la endocarditis, que pues, se puede presentar como un cuadro séptico. No les voy a hablar de endocarditis, es larguísimo, pero en líneas generales es una endarteritis séptica, ¿sí? O sea, una infección del sistema circulatorio. ¿Bien? Entonces, fundamental para hacer diagnóstico, los hemocultivos. ¿Sí? Yo lo que tengo que comprobar es la bacteriemia persistente. Yo soy una hinchapelotas, se lo tomo ahora, se lo tomo dentro de 2 horas, se lo tomo a las 6 horas. Si yo tengo cultivos persistentemente positivos, ya sé que estoy en una bacteriemia persistente. Entonces tengo que encontrar el foco endovascular. ¿Bien? ¿Cómo se guía uno ahí? Y bueno, cuando tengo un paciente séptico con una prótesis, ya está, séptico con una prótesis, anémico, febril, ¿cuántas? Y uno empieza a atar cabo y dice, puede ser esto. Y ahí yo le voy a pedir 3 hemocultivos, ¿sí? O 4. Voy a hablar con el bacteriólogo y voy a decir, mira, estoy buscando tal cosa. El paciente es así. No se olviden que siempre hay que hablar con bacteriología, porque no son adivinos, ¿sí? Y porque cuando uno les explica al paciente, ellos pueden orientar mejor la búsqueda, ¿sí? Después de este periodo bacteriémico, los pacientes entienden que puede haber embolias pulmonares, aneurisma micótico, bueno, puede haber ruptura de la válvula. Uno ahí lo que va a tener, si esto, por ejemplo, es una infección por estreptococo, que quizás es un poco más lenta, estreptococos de la boca, en estos pacientes va a tener la presencia de inmunocomplejos que se desarrollan
por todo este cuadro en respuesta al cuadro infeccioso y vamos a tener compromiso renal, vamos a tener vasculitis y otro tipo de cuadro que se presenta al cuadro infeccioso, ¿sí? Más que nada presencia de vasculitis. Sí. O sea, uno clínicamente, ¿cómo va a sospechar una endocarditis? Se puede aparecer como una sepsis, que caemos siempre en el mismo lugar, es la hora que tenemos, es el diagnóstico probable, mientras lo vamos estudiando, uno en una hora no puede tener un ecocardiograma, ridículo, pero sí puedo ocultar al paciente, mi historia de una prótesis, lo examino, veo si tiene nódulos de Osler, le miro a ver si tiene manchitas de Roth, tiene un soplo sistólico, o tiene, bueno, está anémico, tiene 20 y pico de hematocrito, le palpo el vaso, mira un poquito el vaso grande. Bueno, y ahí es donde empiezo a redondear un diagnóstico probable. Bajo todo concepto hay que siempre cultivar, y en este caso, bueno, principales gérmenes, o un paciente que tiene la boca en mal estado, ¿sí? Y que tiene su valvulopatía, eso quizás en una válvula nativa, pero no me va a venir como un paciente que se está incendiando séptico. Por esto ya sería un estreptococo mitis, que son más lentos, son endocarditis subagudas. Entonces, ¿cuál va a ser el paciente que va a venir quemándose? El estafilococo aureus, una válvula protésica con aureus, y uno puede tener un esquema de tratamiento, puede hacer en un paciente que no sabe, también un alto espectro, no somos adivinos. ¿Sí? Imagínense que yo le estoy hablando de un paciente grave que lo resuelvan en una hora. No, yo lo que les estoy pidiendo es que un paciente grave le salven la vida en una hora, porque ya está comprobado que si ustedes accionan en esa hora, como corresponde, con el esquema antibiótico, habiendo tomado los cultivos, hay una mejor sobrevida que baja un rango, lo que sería un shock séptico del 46%, lo baja en estudios al 30%, ¿sí? Baja alrededor de un 15% la mortalidad. Por eso es tan importante reconocer. Ahora, con un paciente que ya se va enfriando, uno dice, bueno, a ver, le hago una tomo, cuando tenemos la tomo acá, y empiezo a buscar dónde está el foco, a ver cuál es el problema. ¿Bien? Y acá, si ustedes me dicen, le puse vancomicina, porque pensé que era una endocardite, bien, te felicito, ¿salvaste al paciente? Bravo. Eso es lo que estamos para eso, no estamos para otra cosa. Entonces, yo creo que acá más o menos, dentro de lo que son las emergencias, está todo. Me pareció interesante plantearlo desde la sepsis, ¿sí? Que es lo que uno va a ver. Es muy difícil, y más cuando uno no tiene tanta experiencia como para tener determinadas patologías en la cabeza. Pero sí, el reconocimiento de la sepsis, que básicamente es una patología que está causada por infecciones, ¿sí? Eso es lo que corresponde hacer. Bueno, y eso es todo, chicos. Bien. A ver, abrimos si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Si hay alguna. Yo reviso aquí YouTube. ¿Tú revisas? Acá no tenemos ninguna. ¿Sí? Bueno, no, parece que no. Bueno, Así que nada, muchas gracias. de nada. Gracias. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo jueves para las próximas 2 charlas. Hasta luego. El mail del presente lo estamos mandando. Recuerden que al final del día se estará enviando el mail del presente. Por ahí estuve leyendo un mensaje o un correo en el que avisan que qué pasa con aquellos que pierden el examen. Pues recuerden que en realidad son exámenes sobre todo para el presentismo y que lo que evaluamos nosotros más que todo es que estén asistiendo. Si por X o Y motivo dejan de asistir durante 3 charlas o más, ahí sí no se les enviará el certificado de asistencia del curso. Así que nada, cualquier cosa, escriban al mail. Hasta luego.